En 1993, la licenciada periodista Zenaida Araujo Claudio retorna a Huamanga de un exilio obligado de 7 años por la violencia de Sendero, que asesinan a 7 miembros de su familia. En el exilio fuera del país, cultiva la música yacuchana y se afianza como intérprete y compositora con conciertos en Chile, Alemania, Bolivia, Paraguay y Canadá, entre otros. Pero los países de Sudamérica que visita lo hace en su condición de presidenta del Consejo Mundial de Mujeres Indígenas. A su retorno en Huamanga, presenta su producción Ayacucho Vive y Canta con Zenaida Araujo. El 93, a su retorno, encuentra que los años de violencia ha causado el desplazamiento de la música yacuchana por música de otras regiones. En mayo del 93, le inspira a rescatar nuestra música. No había en Huamanga nuevos grupos musicales de nuestra música, intérpretes y compositores. La música yacuchana se había detenido en el tiempo. Su preocupación del rescate la obliga a actuar inmediatamente. Su proyecto se basó en que los niños y jóvenes tenían que ser quienes levantaran nuestra música, que estaban al menos en nuestra ciudad. Y su soporte tenía que ser los centros educativos, que estaban en todos los confines de Ayacucho. Y debían ser de primaria, secundaria, superior no universitaria, del área rural y urbana, estatales y particulares, y que vivan nuestra cultura musical para fortalecerla y seguir alimentando el prestigio que tiene a nivel mundial. Y así salgan nuevos intérpretes, compositores y músicos, como Nuevos Valores. Proyecto ambicioso y grande, pero no imposible. El 93 presentó el proyecto a la Dirección Departamental de Educación de Ayacucho, inicialmente solo para estudiantes de secundaria. La respuesta fue que no se podía autorizar porque en el departamento de Ayacucho, por ser zona de violencia, no habían garantías. Esto, lejos de truncarla, le avivó el ánimo a continuar con el proyecto. El 94, con mayor ímpetu, nuevamente empieza la gestión. Después de 9 meses, el 27 de septiembre, el profesor Alcides Guerra González, como director departamental de educación, le otorga la autorización. Además, solicitó autorización al Comando Político Militar de Ayacucho por zona de emergencia. Con esto se iniciaba el primer Festival de la Canción Ayacuchana, Buscando Nuevos Valores. En este primer evento participan muchos colegios. Es la etapa inicial, no se cobra entradas, como se estila hasta ahora, pero Abday le cobró a Zenaida Araujo 150 intis. El 2 de mayo del 95 viaja a Lima con los niños ganadores, en avión ida y vuelta, alojamiento, alimentación y grabación en cinta magnetofónica, como las presentaciones gratuitas en el Campo de Marte, Auditorium Petroperú y el Club de la Unión. Zenaida pagó con sus ahorros de sus presentaciones en otros países. Pero el 95 consigue la institucionalidad del festival. El 96, en el tercer festival, se coordina con el sector educación. Sin presupuesto, en este festival gana la alumna de Huamanguilla, Ana Edith Mauricio, quien el 97 en Lima gana el premio Circe. El 97, las municipalidades, UGELS y gobierno regional toman interés en el festival y recién participan las 11 provincias, ampliándose la participación para primaria y superior no universitaria. La búsqueda de institucionalizar el festival por el gobierno regional como una actividad cultural oficial dentro de la currícula de enseñanza y que la sede sea descentralizada, empieza.
así como el presupuesto que sustenta la participación de las 11 provincias. El 2009 Zenaida continúa la gestión. Realiza con el periodista Dante Gerí Pilpe y el doctor Cayo Antonio Medina Janampa y se consigue la ordenanza regional 021 del 2009, con el que se institucionaliza el festival, publicándose en el diario El Peruano el 8 de mayo del 2010, para su cumplimiento a nivel regional. En cada festival de la canción ayacuchana buscando nuevos valores, se puede apreciar el entorno cultural, social y humano. Cada participante viaja de su lugar de origen en compañía de sus padres o docentes, los mismos que son partícipes del deseo de sus alumnos o hijos. En cada instante, desde la llegada de las comitivas de las 11 provincias, se da un compartir e intercambio de culturas. No se puede comprender este sentimiento si uno no está inmerso en cada paso que da cada uno de los involucrados alrededor de un concursante. Buenos días, Ernesto. ¿Qué te parece este concurso que se está organizando? A mí me parece que propender este tipo de eventos con la juventud y con la niñez de nuestra región es sumamente importante, principalmente para reafirmar nuestra identidad cultural, saber que somos ayacuchanos y que tenemos un patrón común a que respetar, nuestros huaynos, nuestros carnavales y nuestras tradiciones. ¿Qué te parece este tipo de actividades en pro del desarrollo de la cultura? Bueno, creo que debemos sentirnos de alguna u otra manera orgullosos de tener tanta gama de juventud, de niñez que están saliendo con este tipo de eventos. Si tengo que destacar algo, es muy importante. Es el único departamento del Perú, estoy convencido, que tiene este tipo de eventos. Pienso que eventos como estos es para justamente rescatar esos valores, esa música, ese legajo cultural que nos han dejado nuestros antecesores. A ver, un saludo a Ayacucho, al Perú y al mundo, Silverio. Un abrazo a mis hermanos ayacuchanos. Se vive a cada momento con mucha emoción y el público forma parte de todo este entusiasmo sin igual. No solo son los concursantes, sino cada uno lleva la responsabilidad, emoción y el sentimiento de un pueblo que está pendiente de los resultados de la participación de sus representantes. Chicos, chicas, te levantas si tú tienes un problema. Cerrar con broche de oro este 20º Festival de la Canción Ayacuchana. Señores,
señor fiscal, incluso señor juez, imagínense, todos unidos en nuestro 20 Festival de la Canción Ayacuchana Buscando Nuevos Valores. El trabajo que ha desarrollado la Unidad de Gestión Educativa Local de Huancazancos, nuestros respetos. El representante, el presidente de nuestras comunidades, la confluencia de los 4 aires. De corazón, el reconocimiento, el agradecimiento. Miembros del jurado calificador, grandes maestros, Ernesto, Kiko y Silverio. De corazón se lo decimos, nuestro marco musical y la participación de cada una de nuestras provincias sin ninguna excepción. Aquí ha ganado el pueblo de Ayacucho, la cultura viva de una región y un país. Aquí ha ganado nuestros niños y jóvenes. Hemos ganado el pueblo. Y pueblo de Huancazancos ha sido desagraviado con la presencia de nuestras 11 provincias, de la pretensión de alguien que dijo que Huancazancos era un pueblo pequeño que no tenía condiciones y demás relacionarios. Está también el señor presidente de la Asociación de Artistas de la Canción Ayacuchana, nuestro querido Enrique Pacheco. Debo decir lo siguiente. ¿Saben? Nunca antes había visto tal abandono a nuestra música ayacuchana. Yo conocí durante este trabajo de nuestro festival al presidente regional Oscar Galván. Le llegué a conocer a Salomón González Vela. Llegué a conocer al señor Sánchez Morote Sánchez, Alberto Morote Sánchez. Llegué a conocer al señor Omar Quesada, al señor Ernesto Molina y don Wilfredo Osporima Núñez. ¿Dónde está? ¿Mandó su representante alguien del gobierno regional? No tenemos autoridades regionales, solamente autoridades locales. Su señor alcalde está acá. Es una pena porque esos señores, al margen de todo, han estado presentes siempre en nuestro festival, y eso que no era todavía oficial. Ahora es un evento oficial de la región Ayacucho. En fin, ellos sabrán por qué lo hacen. Este es medallón Inca que me dio Milka Suamán en el 16 Festival de la Canción Ayacuchana Buscando Nuevos Valores. Y cuando salgo al escenario siempre digo, esto lo voy a usar, lo voy a poner porque por algo me la dieron, en reconocimiento de haber traído al mundo nuestro festival. Están los representantes de la unidad de la Dirección Regional de Educación, seguramente van a repartir los premios. Solamente quiero decir algo. Hay un memorial que se está circulando y ha causado un malestar en más de uno. Solamente eso contiene 3 cosas y el acta de acuerdo. 1, que se declare patrimonio cultural de la región nuestro festival, mediante ordenanza regional. Entonces don Wilfredo Osporima pasa a la historia igual que don Ernesto Molina, porque él institucionalizó. Claro que hemos luchado. Segundo, el recurso destinado para el festival, señores, se entregue por encargo a la unidad a la AUGEL, organizadora, para que ellos destinen de acuerdo a su realidad, a sus necesidades, con un requerimiento, un manejo por encargo, y que no hagan lo que han hecho acá. Y finalmente, hay muchas observaciones y aportes. La reglamentación de la Ordenanza Regional 021 del 2009. Con todos los detalles, todos están apurados. Cabra Morina, Vaca Paguñan, Michicuna, Cabram Chawana. Alguien dirá, pues si mamá Sandriga, el señor director de la UGEL me dice que cante, pero mira esta garganta, gallo, gallina, todo sale. Pero uno chiquito, hemos escuchado Huayno, Yarabí, carnaval en distintas formas de manifestación, ¿verdad? Guayacha, chuta, chuta, chipticha, bueno. Llegó el señor director de la institución educativa.
queja, son piñas, cuyaya no hay queja, jupabra son piñas. Riccheri corazón, puño un quiracho, riccheri corazón, puño un quiracho, guaramaya no hay queja, jupabra son piñas, cuyaya no hay queja. Podemos apreciar muchos ganadores y ganadoras que han hecho carrera y han logrado grabar sus propias producciones musicales y crecen artísticamente día a día, como son Magali Solier, Celeste Cruz, Jesús Rodríguez, Consuelo Gerí, Jennifer Cermeño, Javier La Rosa, Zulema Chuchón, Roxana Gutiérrez, Sonia Luz del Castillo, Magali Rebollar, Alan Guardia, etc. Habiendo tantas hermosuras. Los ganadores de este festival, y continuarán siendo muchos más. Aquí tenemos algunos ejemplos. Soy yo, ¿acaso eres como yo? Soy cuando me vaya, cuando me ausente. Te extrañaron. Ahora, pues. Chicos, chicas de mi banda, si tú tienes un problema, quiere cantar. Mi corazón enamorado, eterno, jinete de rayos negros, abrigo de niños tristes. Y mátame mi vida y pinillas, uyarillas para mí. De lucero te fuiste, para niña se ha apagado. Dignos niños, jóvenes, ustedes son el motivo, la razón de la presencia de nuestras autoridades. Ustedes ya son ganadores, nos están enseñando a amar a lo nuestro, nos están enseñando a realmente tener una identidad cultural. Son 21 años, no somos de hoy. Por esta y otras consideraciones, señores, 3 hurras por la canción ayacuchana buscando nuevos valores. ¡Jiquip! ¡Jiquip! A tener el gusto de presentarles a los miembros del jurado calificador. No quiero ser el hombre que se ahoga en su llanto. Mi madre la sombra de la grana, que camino es Hoy en día el Festival de la Canción Ayacuchana Buscando Nuevos Valores tiene su propio himno en base a lo compuesto por el profesor Javier Arias Velapatiño.
El año que viene será otra provincia y así se seguirá rotando en forma descentralizada. Los logros obtenidos en sus 22 años son participación anual de las 11 provincias de la región Ayacucho, centros educativos estatales y privados, primaria, secundaria y superior no universitaria, presentación de nuevos compositores y composiciones en huayno, yarabí y carnaval, creación de talleres musicales en las 11 provincias, jóvenes ganadores del festival que crecen constantemente. Con este festival se consolida el turismo interno de la región Ayacucho. Se rescata el Ugnasimi, vestimenta e instrumentos musicales regionales, fortaleciendo la unidad. Se rinde homenaje a nuestros músicos, que cumplen la función de ejecutar instrumentos, componer, formar talleres gratuitos de música y canto. En esta 22ª etapa de nuestro festival, lleva el nombre del profesor Alberto Pilpe Cárdenas, músico de nuestro folclore, música religiosa y clásica. Felicitaciones a todos nuestros autores, compositores, intérpretes, músicos y promotores por hacer posible que nuestra rica cultura y amplia historia florezcan cada día con mayor intensidad y cariño.